Buenas noches. Hoy es un día especial porque comenzamos el año y a veces todos esperamos un evento especial para cambiar algo en nuestras vidas, ¿sí? Esperamos algo que cambie y decimos, bueno, esto va a cambiar y ahí cambia nuestra vida. Y los lunes son como los predilectos para hacer esto, ¿verdad? Y son los más esperados. El lunes comienzo el gimnasio, el lunes comienzo tal deporte, el lunes comienzo la dieta, el lunes comienzo a leer la Biblia todos los días. Y es como que el lunes es el día más esperado en este sentido, también el más ignorado, y produce algún tipo de autoengaño, ¿verdad? Ni hablar de Año Nuevo. Cuando es Año Nuevo decimos, uy, bueno, el año que viene esto va a cambiar. Y Año Nuevo es como el hito más repetido como punto de inicio para algo. Nosotros podemos comenzar un nuevo trabajo, podemos comenzar una nueva carrera, podemos comenzar un montón de cosas en Año Nuevo. Y Año Nuevo es como ese hito. La dieta, el gimnasio, comprometerme con la iglesia, leer más la Biblia, orar más, comprometerme más con mi propia salud. Y hoy es 1 de enero, comienza un nuevo año y quizás ya pensaste en algo que deberías cambiar durante este año. Quizás fuiste un poquito reflexivo y dijiste, bueno, el año que viene esto es lo que tengo que cambiar, esto es lo que tiene que ser diferente el año que viene. Seguramente tenés cosas pendientes como yo, y decís, bueno, este año hay que cambiar. Pero el cambio de año en el almanaque no va a cambiar nada. El cambio de mentalidad sí lo va a cambiar. Y eso lo tenemos que comprender muy bien. Nosotros podemos recordar una frase de Piper que dice, cuando estoy pensando lo correcto, estoy a mitad de camino de hacer lo correcto. Algo así dice la frase de Piper. El punto es que es fundamental el cambio de mentalidad para que tu conducta cambie. La idea de hoy es compartir 3 puntos claves que pueden hacer que tu vida cambie este año. Que este año ya cambie, que tu vida cambie en este año. 3 puntos claves. Le vamos a decir resoluciones, 3 resoluciones necesarias para crecer espiritualmente. O sea, 3 resoluciones necesarias para crecer espiritualmente. Siempre las resoluciones suelen ser necesarias. Hay un antes y hay un después, un contraste, hay una ruptura. ¿Qué es una resolución? Una resolución es la acción de resolver, de darle solución, de darle una respuesta a un problema o a una dificultad o a una duda. Es tomar decisiones para resolver algo de manera determinante, ¿sí? Y cuidado, no tomar decisiones también es decidir, ¿sí? No es tener una resolución. No tomar decisiones es no tener la solución. Y quiero compartir 3 resoluciones fundamentales para crecer espiritualmente. 3, ¿sí? Solamente 3. Acompáñame a Gálatas 5, 16 al 25. Vamos a ver la primera. La primera es alimentar a tu espíritu. Gálatas 5, 16 al 25. En Gálatas 5, 16 al 25, dice así, Pablo, de parte de Dios, dice esto. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este es un pasaje conocido, ¿verdad? Gálatas 5, 16 al 25.
en donde tenemos una lista que nos sirve de termómetro espiritual. Nos muestra realmente cómo estamos a nivel espiritual. Vos podés tener una idea de vos mismo, puede ser correcta e incorrecta, pero tu termómetro espiritual puede estar manejado por esta lista, ¿sí? Esta lista evidencia si estás bien o no estás bien espiritualmente. Fíjense la lista de las obras de la carne: inmoralidad, impureza, fíjense qué sutil esto, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Fíjense qué interesante que entender que los celos son un pecado. Enojos, también, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, y la amplía diciendo y cosas semejantes. Por supuesto que mi vida espiritual yo la puedo medir así, digo, a ver cómo estoy espiritualmente. Y me congrego todos los domingos, canto al Señor, ofrendo, sirvo, pero si tengo esto florando a cada rato en mi vida, inmoralidad, impureza, sensualidad, alguna de estas, enojos, celos, disensiones, no estoy tan bien espiritualmente. Mi termómetro espiritual está dado por esto, no por mis actividades, ¿sí? Más por mi carácter que por mis actividades. Y esta lista es muy amplia y necesitamos tener en cuenta por lo menos dos cosas. Una es que esto es lo que fluye de nosotros naturalmente, sin que hagamos nada, ¿sí? Nuestra naturaleza tiene como expresión externa esta lista de cosas, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo para que esta lista de cosas aparezca en mi vida? Nada. Así como soy, estas cosas van a fluir. Y otra cosa que tengo que tener en cuenta, primero que fluye naturalmente, y segundo, que es pecado. No debo justificarlo. Si yo encuentro en mi vida enojo, yo no tengo que justificarlo. Tengo que verlo como pecado, arrepentirme y pedirle perdón al Señor y volver a intentar. Si yo soy una persona celosa, lo mismo. Si mi historial personal me ha llevado a tener envidia, o me ha llevado a la borrachera, o me ha llevado a la sensualidad, por diferentes cosas, por la inseguridad que me transmitieron mis padres, por qué sé yo, por lo que sea, cualquiera de estas cosas tiene que ser vista como pecado y no tengo que justificarlo. ¿Qué pasa si no lo veo como pecado? Lo estoy justificando y me adjudico el derecho de una obra de la carne cuando en realidad no lo tengo. Yo perdí el derecho de obrar así, ¿sí? Yo no debo obrar así. Cada uno de nosotros tendrá su combinación de estas cosas con sus propios puntos débiles, pero todos tenemos algo de esto por naturaleza. A veces creemos que simplemente, y acá hay un punto muy importante, a veces creemos que simplemente tengo que forzarme más, ¿sí? Que tengo que ponerle más las pilas, que tenemos que tener pensamiento de cómo decidir disciplinarnos para cortar con algo de esto. Te doy un ejemplo. Tengo problemas de ira, entonces mi disciplina es contar hasta 10 antes de responder. Aunque esto sea bueno y sea una herramienta útil, no está atacando la raíz del problema, está atacando el fruto del problema. La raíz es que estoy andando en la carne. Y yo tengo que atacar eso, y ese es el punto uno, alimentar mi espíritu. Esto es el punto uno del que estamos hablando, ¿sí? Yo puedo atacar el fruto, pero ¿qué pasa si no ataco la raíz? Va a ser un mano a mano continuo en que generalmente voy a perder. Yo tengo que atacar la raíz del problema. Por ejemplo, aunque este sea bueno, yo tengo que saber cuál es el problema. Puede ser el problema que no tengo lo que sigue en la otra lista. ¿Me explico? Por ejemplo, si tengo enojo, yo puedo contar hasta 10 atacando el fruto del problema, pero en realidad yo tengo un problema que puede ser, por ejemplo, no tener dominio propio, no tener gozo, y por eso tengo enojo. Esto es justamente lo que Dios quiere producir en nosotros, que es la lista que sigue, y nos enumera una lista de componentes del fruto del Espíritu Santo. Fíjate cuáles son los componentes del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Te hago una pregunta. Si apareciese en tu vida de soltero una persona con estas características, ¿te querrías casar con él o con ella? Sí, lamentablemente ninguno de nosotros tiene eso. Pero imagínate tener un matrimonio con alguien que está florando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¿Estaría bueno? O imagínate que tenés amigos y podés elegir tus amigos y elegís amigos y decís, bueno, a ver, dame los que tienen el fruto del Espíritu Santo. Estaría bueno tener amigos así, ¿no? O imagínate estar en una iglesia y que los miembros de esa iglesia tengan amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad y dominio propio. Sería lindo, ¿verdad? Sería muy lindo.
Bueno, hay algo muy interesante. Las obras de la carne las sé hacer yo solito y las hago yo solito solo por dejarme llevar y existir. Pero este es el fruto del Espíritu Santo. No son los frutos, sino que es el fruto. Es un solo fruto que está combinado entre sí. Pero si son frutos del Espíritu Santo, yo no los puedo producir. No los puedo producir. Entonces, ¿cómo los obtengo? ¿Cómo tengo el fruto del Espíritu Santo? Y es lo que nos dice el primer versículo, el 16. ¿Qué dice el 16? Anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. ¿Cuál es el punto 1? Alimentar a mi espíritu. Dice que el espíritu, dice el 17, los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. Y los deseos del espíritu son contrarios a los deseos de la carne. ¿Y sabes qué? La teología liberal quiere ensamblar las dos cosas. Pero no somos liberales nosotros. Está mal hacer eso. Hay un mal que mora en mí. Y por eso aflora las obras de la carne. ¿Y cómo hago para recibir el fruto del Espíritu? Andar por el Espíritu. Y no voy a cumplir lo que mi carne desea. Como decía un amigo, no sé por qué dicen que la carne es débil si siempre gana. Bueno, es un chiste, ¿verdad? Pero gana, ¿verdad? El tema es que nosotros podemos ponerle muchas pilas, mucho esfuerzo a no andar en la carne sin andar en el Espíritu y vamos a fracasar en todos esos esfuerzos. Porque la clave acá está, la resolución que tenés que tomar es voy a andar por el Espíritu. Y de esa manera no voy a cumplir lo que mi carne naturalmente quiere, lo que mi carne naturalmente desea, lo que mi carne naturalmente va a dar por obra. Para que la carne, mi naturaleza caída, no me domine, debo alimentar más mi vida espiritual. Debo alimentar más mi espíritu. Debo andar en el Espíritu. Y esta es la disciplina en la que debo crecer. Vos podés tener un problema de enojo, podés contar hasta 10, pero el problema lo vas a resolver de raíz si andás más por el Espíritu. Vos podés tener un problema de borrachera y podés, no sé, decir no participo de los símbolos porque son una tentación para mí, pero en realidad ahí no está el problema. El problema es que no estás andando en el Espíritu, porque el Espíritu te va a dar dominio propio para que vos no caigas en la borrachera. Por darte cualquier ejemplo, puedes tener problemas de celos y decir, bueno, para no tener celos, no sé, cada uno tomará sus ideas, pero el punto es que no tengo que atacar al fruto tanto como a la raíz del problema. La raíz del problema es que no estoy andando en el Espíritu. Y para que lo de la carne no florezca, tengo que alimentarme más espiritualmente. Tengo que darle más y más lugar en mi vida a lo que sea bueno espiritualmente. En esta disciplina debo crecer. Esta tiene que ser mi resolución, alimentar más mi espíritu. Tu vida va a cambiar si alimentas más a tu espíritu. Y te lo voy a decir de otra manera. Yo necesito que mi vida cambie. Mi esposa necesita que mi vida cambie. Mis hijos necesitan que mi vida cambie. Y tu esposo y tus hijas, y tus hijos, y tu esposo, esposa, y tus amigos también necesitan que vos cambies. Y tu iglesia necesita que vos cambies. Para que haya menos obra de la carne y haya más fruto del Espíritu. Es una necesidad, pero tenés que establecerlo como una resolución en tu vida. Voy a alimentarme más espiritualmente. ¿Por qué? Porque la carne y el Espíritu quieren cosas diferentes. Y aquel al que yo alimente más es el que va a prevalecer sobre el otro. La parte que yo más alimente, como músculo, la parte que más use va a ser la que más crezca. Si yo tengo problemas de la primera lista, es porque no estoy andando lo suficiente en el Espíritu. ¿Sí? Y generalmente estos problemas van a aflorar en donde convivimos. Y generalmente es en el seno familiar. A veces nos hace falta que otro nos diga las cosas, pero a veces solitos ya nos damos cuenta de que no estamos andando bien espiritualmente. Y tenemos que tomar una resolución. Y qué mejor día que el primer día de la semana, domingo, 1 de enero, para decir, che, este año me voy a alimentar más espiritualmente, me voy a comprometer más con mi propia vida espiritual. Cuando en nuestras vidas aparecen el enojo, los celos, el deseo de atraer por medio de la sensualidad, el descontrol frente a la bebida, o frente a la comida, o frente a otras cosas semejantes, antes de ponerme límites humanos y disciplinas humanas que son buenas, como contar hasta 10 o hacer dieta, tengo que revisar mi dieta espiritual.
¿Cómo me estoy alimentando espiritualmente? ¿Por qué no puedo tener control sobre mis tentaciones, mis problemas? ¿Por qué no puedo dejar de andar tanto en las obras de la carne? Es porque tu dieta espiritual está pobre. Si tu dieta espiritual no cambia, lo más probable es que fracases en tu batalla. Si yo tengo un problema con el enojo y no me estoy alimentando bien espiritualmente, aunque empiece contando hasta 10, hasta 50, hasta 100 o hasta 1000, lo más probable es que yo fracase en mi lucha contra mi enojo. Si yo tengo un problema con cualquiera de estas otras cosas y ataco el fruto en vez de ir a la raíz del problema, voy a fracasar. Si tu dieta espiritual es buena, si tu alimentación espiritual es abundante, Dios irá produciendo en vos la capacidad de ser libre de las obras de la carne, celos, o de tener dominio propio frente a tus tentaciones, o de tener gozo y paz a pesar de las circunstancias. Y me doy cuenta de que muchas veces mi vida espiritual está raquítica, está desnutrida, y mi carne siempre se nutre, nunca deja de nutrirse. Cuando estoy alimentando mi naturaleza caída, no estoy alimentando el espíritu. Y quiero que sepamos esto, hermanos, no hay neutralidad en esto. O alimento el espíritu o alimento la carne. Cuando no estoy alimentando el espíritu, estoy alimentando la carne. Pero al revés no. No hay neutralidad, ¿sí? No hay neutralidad. Dice, anden por el espíritu y no van a satisfacer los deseos de la carne. Si yo tengo deseos de la carne, voy a tener las obras de la carne, y en vez de agarrármela contra las obras, tengo que en realidad lograr este punto que es no desear lo que la carne desea, y lo voy a lograr a través de andar en el espíritu. Y saben que es tan profundo que quiero señalarles una observación sobre un versículo. Vamos a Romanos 6:17. Romanos 6:17. Romanos 6:17. Dice así, vamos a observar este pasaje. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Una observación, la más superficial, es decir, antes eran esclavos del pecado y ahora son obedientes, son siervos a la forma de doctrina a la cual fueron entregados. Pero fíjense qué interesante esto. La doctrina, el conjunto de verdades espirituales, no solo te fue entregada a vos, vos fuiste entregado a ella para que ella te dé forma, para que ella le dé forma a tu vida. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice el 17? Aquellas formas de doctrina a las que fueron entregados. ¿Me seguís? Dios te entregó a una forma de doctrinas. Dios no solo te entregó la verdad a vos, sino que a vos te entregó a la verdad para que la verdad le dé forma a tu vida. Es un molde. La doctrina bíblica es el molde divino para tu vida. Lo que está afuera de ese molde es rebelión y es pecado. ¿Me seguiste? No solo la doctrina llegó a tu vida, sino que vos fuiste entregado a la doctrina. ¿Para qué? Para darte forma, para que tu vida tenga una forma de acuerdo a la doctrina que recibiste. ¿Me seguiste? ¿Sí? Es muy interesante esto. Vos fuiste entregado a eso para que sea tu molde. Dios te sacó del reino de las tinieblas y te llevó al reino admirable de su Hijo. Dios te dio doctrina, pero además te entregó a vos a la doctrina, ¿sí? Te puso en un molde que es la doctrina bíblica. Lo que está fuera de eso es rebelión. ¿Cómo voy a someterme a ese molde? Alimentándome mejor espiritualmente de lo que lo estoy haciendo. Hace poco con los chicos hablábamos de esto. Nuestra vida espiritual es diferente de nuestra vida biológica. En nuestra vida biológica, a medida que crecemos, nos independizamos. En nuestra vida espiritual, cada día somos más dependientes. Por lo tanto, en vez de buscar
crecer espiritualmente mediante mi independencia de Dios, voy a crecer espiritualmente mediante mi dependencia de Dios. Y hay algo muy loco también, que mi alimento espiritual de hace unos años ya no me es suficiente para lo que hoy soy. ¿Qué te quiero decir? Que quizás vos hace unos años hacías el devocional con una hermana que leías un versículo y ese versículo vos lo entendías, lo observabas, lo masticabas durante el día. Decías, listo, hice el devocional. Pero eso está bien para esos años. Y en estos años más nuevos, parte de tus fracasos son porque tu vida espiritual no se alimenta más que lo que hace unos años. Vos necesitas más alimento hoy que antes. Porque hoy sos más dependiente de Dios, porque estás creciendo. El tema es que quizás antes vos pasabas, tu vida devocional se basaba en algún librito, en algún almanaque, en alguna cosa sencilla, en poquito tiempo, en algo que no exigía mucho esfuerzo para que vos lo digieras, pero eso ya no te alcanza más. Y tenés hambre espiritual. Aunque no sientas esa necesidad de comer, las obras de la carne floreciendo en tu vida te están gritando de que necesitas comer más espiritualmente, necesitas un plato más sustancioso, necesitas más alimento espiritual, necesitas más tiempo con Dios, necesitas más reflexión, necesitas más contemplación, necesitas más entendimiento de las doctrinas bíblicas, necesitas más. ¿Se acuerdan en Hebreos cuando dice, hermanos, ya podemos dejar atrás la resurrección de los muertos? ¿Se acuerdan? Todo eso, vamos un poco más profundo. No podés crecer espiritualmente con el mismo alimento durante toda tu vida. Tu vida devocional debe cambiar, tu vida espiritual debe cambiar. Tenés que alimentarte más. Y cuando aparece la obra de la carne, tenés que saber qué es, porque te estás muriendo de hambre espiritualmente. ¿Por qué no crezco? ¿Por qué si antes tenía dominio propio, por ejemplo? No sé si es el caso de alguien, pero imagínate que alguno de ustedes fumaba. Hoy en día decidió dejar de fumar y tiene dominio propio. Y dejó de fumar, entendió que no tenía que fumar y no fumó más. Y ahora tiene un problema con el vocabulario y dice, Señor, ¿por qué no puedo dejar de decir malas palabras? ¿Por qué no puedo dejar de tomar de más, de comer de más? ¿Por qué, Señor? Y es porque te estás muriendo, te falta nafta. No es muriendo de verdad, te estás muriendo de hambre espiritual. Te hace falta más alimento espiritual porque te está faltando dominio propio. Tenés que andar más en el espíritu para que no satisfaga los deseos de la carne. Necesitas más alimento espiritual y esa es la resolución 1. Necesitas alimentarte mejor espiritualmente que el año pasado. La nafta que tenías, el alimento que tenías, el litro de nafta que usabas el año pasado para funcionar bien, el año que viene, este año no te va a servir. Te va a quedar corto. Estamos en un camino. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es la meta que buscamos? Prosigo la meta, como decía Pablo. ¿Cuál es? Ser como Jesús. Te cuento un secreto. Todavía no sos como Jesús. No sé si te habías dado cuenta. Si quieres preguntarle a tu esposo o tu esposa y te vas a dar cuenta que todavía no. Pero necesitas alimentarte más espiritualmente para no estancarte. Necesitas más de eso. Y tienes que encontrar la vuelta para ver cómo fortalecer tu vida espiritual. Al punto de que la doctrina es un molde para tu vida. Punto 1, alimentarte espiritualmente, alimentarte más. Punto 2, reconocer y rechazar la apatía. La apatía es un pecado, y es un pecado muy popular en esta generación, recontra popular. Apatía es lo contrario a empatía, y socialmente lo contrario muchas veces a cortesía. Te clavo el visto, no te respondo cuando quiero. Eso es apatía, no me interesa contestarte, y cuando tenga interés, a lo mejor te contesto. Pero eso es apatía. Fíjate lo que pasó, lo que Dios le dice a Ezequiel en su ministerio, en Ezequiel 33, 30 al 32. Ezequiel 33, 30 al 32. Ezequiel 33, 30 al 32. Quiero que me ayuden, me sigan prestando atención a lo que Dios le dice a Ezequiel. Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas,
y hablan el uno al otro, cada cual a su hermano diciendo, vengan ahora y oigan cuál es la palabra que viene del Señor. O sea, Dios le dice, mira Ezequiel, la gente, tus vecinos hablan de vos y se llaman entre ellos y dicen, vení, vení, vamos a oír lo que el Señor está diciendo. 31. Y vienen a ti como viene el pueblo y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras, y acá está el quiebre, y no las cumplen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por sus bocas, y sus corazones andan tras sus ganancias. Tú eres para ellos como una canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Fíjate qué loco, dice que la gente disfrutaba de oír a Ezequiel, disfrutaba saber lo que Dios decía a través de Ezequiel, se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, parecía estar de acuerdo, pero cuando está el quiebre, no ponían en práctica lo que escuchaba. Dentro de la línea doctrinal reformada nos pasa muchísimo esto. Podemos escuchar grandes maestros, Paul Washer, John Piper, John MacArthur, un montón de maestros podemos oír, decir, ¡ay, qué hermoso! ¡Wow, qué lindo lo que dice! Lo aplaudo, usa la Biblia del principio al fin de la prédica, ¡qué hermoso! Pero al final, con respecto a nuestras vidas, termina siendo como esta gente que lo veía Ezequiel como alguien que tenía una voz linda, como alguien que cantaba lindo, dice, sos como una canción de amor para ellos, pero no impactás en su vida. Podemos elegir una iglesia que nos predique sobre todo tema, que predique todo el consejo de Dios, usando correctamente la Biblia. Podemos elegir a grandes maestros en YouTube, pero si se transforman solamente en un espectáculo lindo para nosotros, sin que esos mensajes impacten nuestras vidas, a pesar de que estemos de acuerdo con ese mensaje, incluso si disfrutamos de ese mensaje, pero no transforma mi vida, estoy haciendo lo mismo que los israelitas hicieron con Ezequiel. Y eso es apatía. No me genera nada lo que estoy viendo. Y esto es un fenómeno muy repetido. Vos sabés que a Herodes también le pasaba. Fíjate Marcos 6:20. Marcos 6:20. El Evangelio de Jesús, según Marcos, capítulo 6, versículo 20. Herodes se acostaba con su cuñada. Juan el Bautista lo sabía. Lo exhortaba. Lo amonestaba. Y fíjense lo que dice Marcos, acá en Marcos 6:20. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo. O sea, ¿qué imagen tenía Herodes de Juan el Bautista? Que era un hombre justo y santo. Y lo mantenía protegido. Cuando lo oía quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Fíjate, este Herodes, ¿qué hizo después? Después, frente a un baile sensual de su sobrina, entregó la cabeza a Juan el Bautista. Pero le gustaba escucharlo, lo protegía, en la cárcel lo protegía, ¿no? Pero lo reconocía como hombre justo, santo, entregado a Dios, consagrado a Dios, enviado por Dios. Pero a pesar de que disfrutaba oírle, lo asesinó. Nosotros no vamos a asesinar a nadie, espero, creo. Pero nos alejaremos de quien nos dice la verdad. ¿En dónde está la apatía? Es la indiferencia a la verdad. ¿Quieres saber cuánto vale la verdad? Pregúntale a Juan el Bautista. Por defender el matrimonio bíblico perdió su cabeza. Lo mataron por eso, por defender la idea bíblica de matrimonio. Pero no generaba ningún cambio en la vida de Herodes. No dice que lo odiaba, no dice que lo despreciaba, no dice que no lo quería escuchar más. ¿Qué dice? Le gustaba oírlo, era justo, era santo. Pero no le impactaba a Herodes, no le producía nada. Y esto es uno de los pecados más graves, que tu vida sigue igual después de conocer la verdad. A pesar de ser tan popular y aceptada en nuestra generación, su gravedad es muy considerable. No lo vamos a leer, pero en 2 Pedro 2:21 dice que mejor le es a una persona no haber conocido la verdad que conocerla y apartarse. Fíjense, la verdad llega a nuestras vidas para que impacte y transforme mi vida, no para que sea un espectáculo lindo, un mensaje lindo, sino para que transforme mi vida. Mejor no haber conocido la verdad que conocerla y no someterme a ella. Fíjate Santiago 4:17. Podemos ampliar nuestra definición de pecado en Santiago 4:17.
Dice Santiago 4:17, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, el pecado generalmente es hacer lo malo, pero acá dice que el que sabe lo que está bien y no lo hace, está pecando. Saber la verdad y no someterme a ella es pecado. O sea, no solo es pecado hacer lo malo, sino que también es pecado no hacer lo bueno cuando sabemos qué es lo bueno. ¿Qué pasa con el apático? ¿Sabe lo que está bien? Sí. ¿Sabe lo que está mal? Sí. ¿Cambia su vida? No. No le genera nada la verdad. No transforma su vida. Es indiferente a la verdad. Es un terreno en donde la semilla no da fruto verdadero. Son vidas que siguen igual a pesar de haber conocido la verdad. Es lo mismo si conocen la verdad o no la conocen, porque sus vidas son como inmunes a la verdad. Y tenemos que batallar contra esta apatía. Tenemos que reconocerla y rechazarla, que es la resolución número 2. Reconocer mi apatía espiritual y rechazarla. Lo quiero decir más fuerte, más enfáticamente. Tenés que asesinarla voluntariamente, asesinarla violentamente, la apatía. No tenés que tener misericordia de tu apatía frente a la verdad. Justamente cuando Dios llega a tu vida, cambia tu corazón. Cambia tu corazón de piedra, insensible, indiferente, apático a la verdad divina, y te da un corazón de carne, sensible, lo contrario a la apatía. Fíjate en Ezequiel 11, 19 al 20. Ezequiel 11, 19 al 20. Ahí en Ezequiel 11, 19 al 20, podemos ver que Ezequiel está hablando del nuevo pacto, está profetizando sobre eso. Está hablando de parte de Dios, y en ese nuevo pacto nosotros estamos incluidos. ¿Qué profetiza? Dice así, Ezequiel 11, 19 al 20. Yo les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. O sea que dejar de ser apático es un signo de vida espiritual. Que vos no seas indiferente a la verdad bíblica, sino que la verdad bíblica te cambie, te transforme, que vos seas sensible a la voz de Dios, es un símbolo de vida espiritual. Yo puedo ver una persona y para saber si está muerto o viva, ¿qué voy a buscar en esa persona? Pulso. Dos cosas básicas, sobre todo pulso, o está respirando, que esté respirando y que le esté latiendo el corazón. Bueno, si sos apático, la verdad bíblica, no tenés pulso espiritual. Estás muerto espiritualmente, porque Dios a los que son de su pueblo les da un corazón sensible a su voz para que anden en sus estatutos, sus ordenanzas y los cumplan. Por más que vengas a la iglesia, por más que tengas toda la Biblia de memoria, tenés que saber que un signo de vida espiritual es tu sensibilidad a la voz de Dios, que es lo contrario a la apatía. La voz de Dios no es, mira qué lindo, un cantante de voz linda, hermoso, que nos canta una canción de amor, qué lindo, mira qué bueno, vamos a oírlo todos juntos, y después no me transforma. Eso es una forma de apatía, porque soy indiferente. Mi vida sigue igual si conozco la verdad o no la conozco. Pero el que es pueblo de Dios, cuando conoce la verdad le impacta, lo transforma, lo cambia. Lo cambia. Ser sensibles a la palabra de Dios, al punto de que no sea solamente algo hermoso, sino también algo que nos da forma, que nos impacta, que nos transforma. Eso es totalmente diferente a ser apático. La palabra de Dios, la verdad bíblica, no es simplemente interesante o admirable, es mucho más que eso. La palabra exige una respuesta y esa respuesta tiene que ser radical. Esta es la resolución 2. Reconoce y rechaza cualquier forma de apatía en tu vida, porque necesitas cambiar, necesitas vivir espiritualmente de otra manera. Vamos al punto 3. Recordar y aplicar el Evangelio cada día, en cada área de tu vida. Nunca tenés que olvidar de esto. El Evangelio no es algo para el inicio de tu vida espiritual, sino que es algo que se aplica todos los días. En el Evangelio vemos el ejemplo de Jesús como modelo de vida.
En el Evangelio entendemos que Jesús es nuestro Rey, es nuestro Salvador, y nunca uno solo de estos títulos. En el Evangelio comprendemos cómo ser esposos y esposas, cómo ser humanos de manera agradable a Dios, cómo ser libres del pecado, cómo aprender a perdonar. El Evangelio es lo que nos da forma. El Evangelio tiene implicancias, tiene consecuencias en nuestras vidas en cada área. El Evangelio nos da forma, nos lleva a los pies de Cristo, nos lleva a reconocer y someternos su señorío sobre toda área de nuestras vidas. Y algo de lo que mejor podés hacer es dedicar tiempo a comprender más y mejor el Evangelio, porque eso te va a llevar a crecer espiritualmente. Paul Washer es una persona que ha tomado esta resolución en su vida. Quiere estudiar el Evangelio. Y él siempre dice, nunca logro llegar al fin de mi aprendizaje sobre el Evangelio. Y ya lleva muchos años en el ministerio y él siempre dice lo mismo. Dice, no, yo quiero aprender sobre el Evangelio. Por eso no lo vas a ver discutiendo de muchas otras cosas. Porque él quiere ser fuerte en el Evangelio, en su comprensión del Evangelio. Porque en realidad tu vida espiritual está marcada, no solo porque te salva, sino porque el Evangelio te da forma. Y quiero recordar dos verdades desprendidas del Evangelio, que las hemos mencionado muchas veces, pero quiero repetirlas con el deseo de que realmente impacten nuestra vida. Acompáñame a 2 Corintios 5:17, aunque lo sabes de memoria. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. No sé cuánta gente comprende bien este pasaje. Y digo esto porque en su vida se nota que no lo comprenden bien. No es que el Evangelio llegue a tu vida para mejorarla o para repararla. El Evangelio llega a tu vida para hacerte una nueva creación en Cristo. Esta idea de nueva creación no es que tu historial de pecado es borrado y perdonado, o perdonado y borrado. Es que sos diferente a lo que eras antes de Cristo. Sos creado de nuevo. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo en Juan 3, ¿se acuerdan? Dice, mira, Nicodemo, vos necesitas ponerle pila, contar hasta 10. Nicodemo, vos lo que necesitas es hacer dieta. Nicodemo, vos lo que necesitas es estar lejos de los borrachos. ¿Qué le dijo? Necesitas una cosa, Nicodemo. ¿Qué necesitas? Nacer de nuevo, ser creado de nuevo, ser una nueva creación, ser diferente a lo que hoy sos. No es una reparación, no es una mejora, no es que el Evangelio te tunea para que vos seas tu mejor versión. El Evangelio te transforma y te hace una creación nueva. ¿Y cómo se concreta? ¿O qué más puedo saber de esta nueva creación? Bueno, esta nueva creación tiene participación de una nueva naturaleza, que también no me voy a cansar de enfatizarlo, porque cambia tu vida. Acompáñame a 2 de Pedro 1, 3 y 4. 2 de Pedro 1, 3 y 4. Pero ¿sabes qué pasa? A veces es como que estamos tratando de llevar nuestra vida espiritual con métodos carnales. Y tu vida espiritual tiene que ser llevada con métodos espirituales. Necesitas comprender en serio estas verdades. Es imposible para una persona sin Dios, o improbable para una persona sin Dios, que su vida sea realmente transformada. Pueden transformar los frutos, pero no puede haber un cambio de esencia, porque no es una nueva creación, pero el que está en Cristo es una nueva creación. Veía el video de una chica, ¿verdad? De una jinete. Esta jinete lleva su caballo y hace un día lo que hace todos los días. Solo que esta vez en vez de poner el freno y la rienda y todo eso, hace de cuenta que le pone el freno, la rienda y todo eso, ¿sí? Entonces se pone al lado del caballo y le hace así, le hace toda la mueca, igual. Y el caballo se hace así, y después tira, de la nada. ¿Y el caballo qué hace? Y lo saca a pasear, le da toda una vuelta por el establo y lo va llevando y cambia la velocidad y el caballo va detrás. Y no hay soga ya, no hay freno, no hay nada. Se sube la chica y la toca de un costado del caballo como si tirara y te hace este movimiento. Vieron, el caballo va un poquito más para atrás. Hace este movimiento como si tirara la rienda y el caballo va para ese lado y dobla, pero no tiene riendas. Está en una jaula mental ese caballo.
No sabe que no tiene más rienda, no sabe que no tiene más freno. ¿Qué te quiero decir? Tu vida es diferente con Cristo y no estás explotando la libertad que Cristo te dio. No estás disfrutando de que ya no tenés la jaula que tenías antes. Antes, sin Cristo, eras esclavo del pecado y no podías decirle que no a tus tentaciones. Pero ahora en Cristo sí les podés decir que no, porque sos una nueva creación, porque sos partícipe de la naturaleza divina. Sos otra persona. Será el mismo cuerpo, pero no sos lo mismo que eras antes. Fíjate cómo le dice 2 de Pedro 1, 3 al 4. No me voy a cansar de repetir estos pasajes, porque es parte del Evangelio. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjate qué loco. En otro momento dice que el mismo poder que Dios usó para resucitar a Jesús está disponible para que vos vivas correctamente. Dice que en su poder Él te dio ¿qué? Toda la provisión de lo que vos necesitas para vivir correctamente. ¿Cómo viene esa provisión? Mediante conocer correctamente a aquel que te llamó por su gloria y excelencia, lo que sigue al final del 3. Dice el 4, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Ya no está la rienda de los malos deseos. Vos vivís en este cuerpo, podés tener tentaciones, pero ahora no tenés una correa que no te deja ser libre. Vos ahora podés decidir que no al pecado, podés ser libre. Pero recordá esto, sin Cristo vos no eras nueva creación, sin Cristo vos no tenías participación en la naturaleza divina, pero ahora en Cristo sos una nueva creación y tenés poder de Dios para andar lejos de la corrupción del pecado. Tenés poder de Dios, tenés provisión de Dios para que vivas correctamente. Dios te ha dado una provisión para que vos vivas de manera que le agrade. Recordá el Evangelio todos los días. Esta es la resolución 3. Todos los días sos una nueva creación. Recordalo. Lo que aprendimos en casa suele ser como esas riendas que nos dicen qué hacer y qué decir. Que le han dado forma a nuestra paternidad, maternidad, hombría, feminidad. Las cosas que nos pasaron suelen ser como esas riendas que nos llevan para cualquier lado. Nuestro contexto, nuestro pasado, nuestra crianza, pero Dios te hizo de nuevo. Ya no está más la rienda, pero vos todavía crees que está, pero la Biblia te dice que no está más, pero vos crees que sí, y te estás llevando ahí el jinete y te dice, mira, vamos a ir para allá, y vos estás como un tonto, en vez de vivir en libertad. Viví en la libertad de decirle que no a la corrupción. Viví en libertad de decirle que no a tus tentaciones. Ejercita el dominio propio. Para eso te lo dio Dios, para que seas libre. Porque Dios quiere ser manifestado en su pueblo, haciendo de cada uno de nosotros pequeñas imágenes y reflejos de Cristo. Y Cristo era dueño de sí mismo. Y en Cristo había amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, benignidad. Pero Dios quiere eso en tu vida. Dios realmente quiere eso en tu vida. Que vos ejerzas el poder que Él te ha dado. Dios te ha empoderado. Palabra de moda. Para que seas como su hijo. Es más, Romanos 8:29. Fuiste predestinado para eso. Siempre hablamos de predestinación en términos de salvación. Fui predestinado para ser salvo. Fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser como Jesús. Y Dios, al salvarte, te creó de nuevo y te hizo partícipe de su naturaleza para mostrar su gloria en vos. Ya no sos lo que eras antes. ¿Y cómo sabemos que sos la misma persona? Porque estás en el mismo cuerpo, tenés la misma cara. Pero ya por dentro no sos el mismo. Y hay algo muy interesante en esto. Conforme pasan los años, debe verse más el fruto del Espíritu en nosotros, no menos. Pasa que ya estoy grande para estas cosas. No, eso es un error. Si estás grande, llevas más tiempo caminando con el Señor y tenés que ser más paciente que lo que eras antes. Con más dominio propio de lo que eras antes. Dominio propio y dueño de vos mismo. No te gobiernan los deseos de la carne. No te gobiernan los deseos naturales. Vos los gobernás a ellos. Los sometés. Te llevas a vos a ser cautivo de Cristo. Dios te dio poder para que vivas como a Él le agrada. Te ha concedido todo lo que necesitas conforme a la vida y a la piedad.
Muchas de tus derrotas espirituales provienen de vivir tu espiritualidad según limitaciones carnales. Sos una nueva creación y esta nueva vida es partícipe de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo vive en vos. Ahora tengo una pregunta. Si Dios vive en vos, ¿por qué llevas el templo a la corrupción? Porque seguís en la carne. El Espíritu Santo vive en vos. Vos sos su templo. Y Él desea manifestarse en tu vida a través de tu vida. Entonces, 3 resoluciones necesarias para crecer espiritualmente. 1, alimenta tu espíritu. La dieta del año pasado no te va a servir para este nuevo año. Tienes que alimentarte más espiritualmente para que no andes según la carne. 2, reconocer y rechazar la apatía. Asesinarla violentamente. Es un pecado horrible la apatía. 3, recordar y aplicar el Evangelio cada día, en cada área de tu vida. Y ruego al Señor que sean resoluciones, que sean un hito en tu vida. ¿Por qué predicamos estas cosas? Predicamos con la certeza de que los corazones de las personas que oyen, nacidas de nuevo, son sensibles a la voz de Dios. Predicamos con la intención de persuadir a los oyentes a rendirse más y más al señorío de Cristo. Predicamos con el deseo de los que no son salvos tengan deseo de salvación al ver nuestras vidas. Y predicamos rogando a Dios que transforme nuestras vidas a través del entendimiento que el Espíritu Santo te da a través de leer las Escrituras. Predicamos para que conozcas la vida que Jesús te quiso dar, vida plena, vida en abundancia. No está mal la correa, hermano. No está la rienda. Está la historia del elefante también, ¿la recuerdan? Que tiene una estaca y tiene atado un pie y que después de grande sigue siendo la misma estaca chiquita. Y el elefante que no se podía mover cuando era chiquito, por esa estaca, ahora que es grande, podría arrastrar todo, arranca árboles de raíz un elefante. Sin embargo, esa estaca la respeta demasiado. Lo del caballo era más loco, porque no había rienda, no había freno, no había nada, y respondía como si lo hubiera. Hermano, no vivas más en la carne. El Señor te ha hecho poderoso. Alimenta tu espíritu, reconocí y rechazar la apatía, y recordá y aplicar el Evangelio cada día, en cada área de tu vida. Entrégate al Señor. Que estas resoluciones cambien tu vida. Si las predicaciones no son aplicadas en tu vida, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Porque la palabra se expone para que tu vida cambie. Para que vos te alimentes espiritualmente, para que reconozcas y rechaces la apatía que puede generar tu corazón y que recuerdes y apliques el Evangelio cada día, en cada área de tu vida. Vamos a orar para finalizar. Padre, rogamos, Señor, que se haga evidente de que somos tu pueblo a través de las evidencias que hay de que una vida tiene un corazón sensible, un corazón de carne y no un corazón de piedra. Señor, que se manifieste en nuestras vidas la identidad que tenemos. Somos tus hijos. Señor, que podamos emprender este nuevo año de una manera superior en lo espiritual a lo que fue el año pasado. Incluso si el año pasado hubiese sido excelente, queremos que este año sea más excelente todavía. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de nuestra verdadera situación espiritual, a reconocer aquello en lo cual debemos cambiar, a dejar que tu palabra no sea simplemente un espectáculo lindo o digno de ser oído, sino que comprendamos que tu palabra es lo que le da forma a nuestra vida. Es la doctrina a la que nosotros hemos sido entregados por vos, para que sea nuestro molde, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser humildes frente a tu palabra, a tomarnos las cosas en serio, a dejar de posponer los cambios que necesitan hacerse para que crezcamos espiritualmente. Señor, ayúdanos a odiar el estancamiento, ayúdanos a odiar la mediocridad, la procrastinación. Ayúdanos, Padre, a enfrentar cada día, haciendo los ajustes que debemos hacer para alabarte, para adorarte, para honrarte con nuestras vidas, para que nuestras vidas sean de tu agrado. Gracias, Padre, porque tu palabra es clara. Ayúdanos, por favor, a alimentarnos cada día mejor, a reconocer y rechazar la apatía,
y a recordar y aplicar el Evangelio cada día, a cada área de nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.